Quiero introducir el tema diciendo que casi siempre hay cierto temor en el corazón de los creyentes cuando no vemos que el evangelio verdadero avanza. Y de hecho, en todos estos días he tenido la oportunidad de que cuando llego a algún lugar aquí en Antioquia, y también ha pasado en otros lugares de Colombia, en las plazas principales uno encuentra una iglesia católica grandísima. Es lo primero que se encuentra y parece que todo ese lugar y las personas en ese lugar giraran alrededor, sus vidas giraran alrededor de eso. Y uno como cristiano, uno dice, pero no veo que el evangelio avance, que el reino de los cielos avance, pero le aseguro que el reino de los cielos es una fuerza imparable, incontenible, porque es dirigida por el mismo Rey, por el mismo Dios, que hace que en realidad el Evangelio, el reino de los cielos avance. Pero la forma como Dios hace que este reino avance es a través del ministerio de hombres que dedican su vida al servicio del Señor, como nuestro pastor Jeffrey. Y como muchos otros jóvenes que dedican su vida o que han dedicado su vida a que el reino de los cielos avance. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en una sección que va desde el capítulo 3 hasta el 4:6, nos presenta de una manera dramática cómo el evangelio del Señor Jesucristo va avanzando. Pero ese avance también implica que hay una oposición por parte de la fuerza de las tinieblas a ese avance del ministerio y en consecuencia del reino de los cielos. Pero finalmente nosotros vemos una victoria gloriosa, completa, maravillosa de Dios en el mundo. En la mañana de hoy me gustaría que me acompañaran en la lectura de 2 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 6. Voy a leer en Reina Valera 1960, si ustedes me lo permiten. Bien, dice la palabra del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Este texto tan corto que acabamos de leer nos presenta justamente esos tres encabezados, esas tres ideas de cómo el Evangelio avanza, cómo el mundo y el diablo se le oponen y cómo finalmente el Señor triunfa. Quiero tocar brevemente cada uno de esos tres aspectos y voy a ocuparme del primero de ellos, que tiene que ver con el avance del ministerio en el nuevo pacto en Jesucristo. Ahora, es importante esta referencia a nuevo pacto, porque el ministerio en el nuevo pacto es bastante distinto al ministerio que era en el antiguo pacto. Si ustedes, veo que van leyendo la Biblia en orden y es maravilloso. Si ustedes recuerdan el antiguo pacto, nosotros encontramos hombres como Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, fueron llamados por Dios. El mismo Moisés fue llamado por Dios. Moisés era un hombre que ya estaba en el desierto, tenía 80 años. Creo que sus expectativas de liderar el gran plan de Dios en la redención se habían reducido, pero Dios lo llama justamente cuando estaba pastoreando las ovejas ajenas, las ovejas de su suegro Jetro.
Pero también David va a ser llamado en un contexto similar, siendo David mucho más joven, siendo un muchacho, pero ese David es tomado, dice la escritura, de detrás de las ovejas ajenas de su padre y es llamado. Sí, y vamos a encontrar ese llamado en todo el antiguo pacto, pero en el ministerio del nuevo pacto vemos que inicialmente los apóstoles han sido llamados directamente por el Señor Jesucristo, incluido Pablo, porque Pablo no tiene un encuentro en el camino a Damasco con una idea, sino que Pablo tiene y la palabra encuentro no es que me guste mucho, digamos, tiene la revelación de Cristo en ese camino a Damasco. Quien se le aparece a Pablo es el mismo Señor. Y Pablo describe aquel encuentro, lo describe como algo misericordioso, porque en el primero de los versículos que leíamos, Pablo dice que teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, y dice, no desmayamos. ¿Cómo así? Bien, si Dios encarnado, Dios Hijo, Jesucristo, en ese momento hubiera querido, le hubiera dicho, Pablo, tú has perseguido demasiado a mi iglesia, has sido un instrumento de Satanás para perseguir a los míos, por lo tanto, deja de existir. ¿Y qué hubiera pasado cuando el dueño de la vida dice así? Se acababa la historia de Pablo en ese momento. ¿Pero qué recibió Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? Es lo que el Señor le dice. Y el apóstol Pablo responde temeroso, ¿quién eres, Señor? Jesús, al que tú persigues. Al perseguir al cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo, en ese momento Saulo, estaba persiguiendo justamente, era al Señor mismo. ¿Pero qué recibe Pablo? Misericordia, gracia. No es destruido, sino que hay unas palabras, recuerdan toda la escena, ve la gran luz, todos tiemblan de miedo. Hay tres narraciones que hace Pablo en el libro de los Hechos de lo que fue su conversión en el camino a Damasco. Tres narraciones, lo cual nos da una clara idea de cuán importante en su vida fue para él este momento y para nosotros en la historia de la redención, en el ministerio del nuevo pacto. El Señor deja ciego a Pablo, lo deja en tinieblas y lo envía, recuerdan, con un anónimo hermano llamado Ananías. Y aquel hombre ora por él y le dice, hermano Pablo, recibe la vista, caen como escamas. Y la pregunta de Ananías es interesantísima, porque Ananías, por allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, dice, Señor, este no es el que persigue a los cristianos, sí, pero yo quiero que me sirva porque me es instrumento y yo quiero que sepa cuán grande va a sufrir, cuán grandes serán los sufrimientos por causa del ministerio en el nuevo pacto. Y es enviado Pablo, y Pablo entiende que esto ha sido misericordia de Dios. Nosotros, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desmayamos. ¿Cuántos años habían pasado desde que Pablo se convirtió? Probablemente como 11 años más o menos. Ya te estaba transcurriendo el año 56, año en que probablemente se escribió esta segunda carta a los Corintios. Y ya Pablo había pasado por muchas cosas y en todo lo que había ocurrido, en todos los momentos difíciles de su vida, el apóstol estaba entendiendo que Dios estaba con él y esa era la razón por la cual entendía que el ministerio que él estaba desempeñando, el servicio al Señor en la extensión del reino de los cielos, no era en vano, sino que el reino de los cielos se seguía extendiendo y él no desmayaba. Y la palabra que utilizan allí en el griego para desmayar es una palabra como desanimarse por causa de las aflicciones, lo cual el apóstol entendía que no estaría bien. Y la evaluación hoy nos parece más clara. Dice, si Dios está conmigo, yo no debo desmayar, sino que debo seguir adelante porque el ministerio sigue avanzando.
Y eso le daba ánimo, y le daba ánimo no solo en lo moral, sino que le daba ánimo en lo espiritual. Por eso que en el segundo versículo, él empieza diciendo, antes bien renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso. Y si cortáramos el texto allí, diera la impresión de que la oración es únicamente por ese aspecto moral. Pero creo que el punto va todavía más allá por la explicación que da el versículo en el siguiente punto. Ahora, ¿es correcto orar por pureza y un cambio moral y por estar preservados en el Señor? Es correcto orar por eso, porque el Señor nos llama a la santidad y a renunciar a todo tipo de pecados, a lo oculto y vergonzoso, sobre todo en el contexto corintio. Creo que ustedes ya más o menos saben cómo es el contexto, cómo era el contexto corintio, una ciudad que quedaba en un istmo entre los dos mares, el Adriático y el Egeo, creo que eran, y era muy angosto y podían pasar por encima algunas embarcaciones que eran arrastradas a través de rampas. Y las ciudades portuarias, tanto en el pasado como en la actualidad, se caracterizan por esos movimientos comerciales y por la gran corrupción moral que había. Entonces, no es raro que Pablo, escribiéndole a su amada iglesia en Corintio, les diga, renunciamos nosotros como ministros a todo lo oculto y vergonzoso que algunos falsos apóstoles y falsos profetas realmente tenían. Pero creo que la parte B del versículo aclara realmente este punto cuando dice, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios. En este caso, concuerdo más con autores como Pablo Wickham y el mismo Hendrickson, y menos con Charles Hodge en esta parte, en su comentario a 2 a los Corintios, y considero que el punto principal acá es que Pablo está contendiendo contra los falsos profetas, como ya lo ha hecho previamente en esta carta. Por ejemplo, en 2:17, 2 a los Corintios 2:17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo está diciendo, bueno, había una práctica en esta ciudad y en muchos lugares del antiguo imperio romano, y era que todo lo mezclaban. Si vendían el vino, lo mezclaban con agua. De tal manera que era un falso vino, no sabía bien. Los falsos profetas mezclaban la palabra de Dios con sus propias ideas. Eso sigue pasando hoy, todos lo sabemos. Se toma un pasaje que se utiliza como trampolín para exponer las propias ideas del pastor o del falso profeta que está en ese momento en determinado lugar para lucrarse él mismo. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros no andamos con astucia, no somos de eso, ni adulteramos la palabra de Dios. Es decir, Pablo se encargaba de predicar, de proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el proclamar la palabra de Dios es el único medio escogido por Dios, la predicación de esa palabra, para el avance de su reino a través de los ministros. ¿Y cuál es el deber de nosotros como ministros y de cada creyente? Pues permanecer firmes en la palabra del Señor. Como dice aquel himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Entonces, el ministerio dado por Dios va a avanzar y siempre está avanzando porque es Dios mismo el que ha hecho avanzar. Ahora, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Son los versículos 3 y 4, y eso sí voy a volverlos a leer, si ustedes me los permiten. Dicen, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien,
Seguramente la lucha que había en medio, no solo de Corintios, sino en todo aquel mundo antiguo, y no solo contra Pablo, sino contra todos los que estaban predicando el Evangelio de Cristo, y ya no solo apóstoles, sino una segunda generación de hombres que estaban proclamando la verdad del Señor, habían empezado a sentir la difícil, la pesada resistencia de varios grupos, entre ellos tal vez unos judaizantes, es decir, que se hacían pasar por judíos, que ni siquiera eran verdaderos judíos, sino que habían sido fascinados por las enseñanzas de los judíos y querían introducirla, en este caso, dentro de la iglesia corintia. Y tal vez estaban diciendo, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Si ustedes no guardan la ley, no pueden ser salvos. Si ustedes no hacen esto, si ustedes no hacen aquello, no pueden ser salvos. Es decir, cargando con una pesada carga a toda esta iglesia, a todos estos hermanos. Pero la predicación del Evangelio de la Gracia iba a encontrar esta oposición en todo lugar. Y seguramente los falsos apóstoles decían, Pablo, si realmente no llega la gente, si no avanza el ministerio, es porque tú no tienes la suficiente capacidad. Y Pablo les decía, miren, el problema no es ese, porque yo estoy exponiendo la palabra, entre otras cosas, la palabra es suficiente. Si es inspirada por Dios, si es autoritativa, entonces la palabra es suficiente y es todo lo que nosotros podemos hacer. Proclamar la palabra, porque entre otras cosas, el único que puede tocar los corazones y convertirlos, ablandarlos para que reciban la bendita palabra del Señor es Dios mismo. Nosotros no tenemos la capacidad como ministros, nos preparamos, pero no sabemos los resultados en las almas de los creyentes. Solo piensa en esto. ¿Cuántos conversos tuvo el ministerio de Jeremías cuando estuvo vivo? Uno. Sí, Baruc. No sabemos si algún otro, pero Baruc parece ser el único convertido. ¿Qué tal que a nosotros en este tiempo, o a cualquiera de ustedes que reciba el llamado de Dios a servir como ministro, Dios le diga, mira, te llamo a este ministerio en el cual vas a sufrir, vas a padecer, no vas a tener converso, todo lo que prediques va a ser para juicio? Creo que en ese contexto sería muy duro, muy fuerte para nosotros recibir eso, pero eso puede ocurrir. Tal vez Dios no lo diga directamente, pero eso puede ocurrir. Y Pablo lo que dice es, yo predico la palabra. Y si el evangelio no llega es a los incrédulos. Pero a todos aquellos que estén predestinados para salvación, a ellos el evangelio va a llegar. Y va a llegar de una manera clara, poderosa, y van a creer. Pero la oposición a la cual se refiere el apóstol Pablo es una oposición real. Nosotros vemos la oposición muchas veces como si fuera algo natural o una cuestión del carácter. Pero ¿quién está detrás de toda la oposición a la palabra de Dios al ministerio? El mismo diablo, Satanás, que es el enemigo de nuestras almas. Ah, pastor, pero nosotros como reformados, nosotros no hacemos guerra espiritual ni nada de eso. No la hacemos como la hacen o como la hemos visto tradicionalmente. Pero recuerden algo, desde siempre los reformadores y los puritanos se han ocupado de este tema. ¿Sabe cuántas páginas tiene el libro de Thomas Goodwin sobre el creyente y toda la armadura de Dios? Tiene más de 800 páginas. Un puritano reformado hablando de estos temas. Más recientemente, este pastor Irving, un presbiteriano que fue misionero en muchos lugares del mundo, escribe un libro que se llama Satanás echado fuera. O el gran puritano actual, Joel Beeke, escribe un libro que se llama La guerra contra Satanás. O nuestro amado pastor Julio Benítez, El conflicto espiritual. Es decir, estamos frente a una realidad, porque uno de los éxitos del diablo es hacer creer que él no está detrás de ese tema. No, estamos enfrentando problemas serios en donde el enemigo de nuestras almas trata de frenar el avance del reino y el avance de los ministerios para que los pastores, los ministros, se desanimen y no sigan predicando. Un ejemplo actual, un ejemplo de hace 2 días. Nos escribe por el interno, por un chat que tenemos los pastores bautistas reformados de acá de Colombia,
el pastor Gabriel y nos dicen, tenemos un problema enorme en Palmira, para que esté orando. La Iglesia Bautista Reformada de Palmira se llama Monte Calvario, a cargo del pastor Milton Leiva. Un vecino cerró la cuadra para que los autos no pudieran entrar a la iglesia y los hermanos no pudieran llegar. Y apenas empieza el servicio, saca unos parlantes enormes para sabotear el servicio. Cualquiera dirá, no, eso es un problema de este hermano, de este varón que está allí, que le tiene rabia al pastor. No, eso es un problema espiritual. Es un problema y nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra el maligno. Miren, el texto en el versículo 4 de esta segunda a los Corintios le llama a Satanás. Creo que es la única parte donde aparece Satanás con este título. Es decir, es un apas legómeno, creo que le llaman los expertos en Biblia. Le llama el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Para que no le resplandezca la luz. Mire, el enemigo de nuestras almas no puede detener la gloria de Dios. No tiene forma. Él es una criatura, Dios es el creador de todas las cosas. El poder del enemigo es limitado, Dios es todopoderoso. Pero eso no implica que este enemigo es peligroso y es un enemigo que es sagaz, es peligroso. Yo pongo este ejemplo. En Barranquilla, mi ciudad, el pastor Jeffrey sabe que el sol a las 12 del día es una cosa espantosa. Se ve muy bonito cuando uno toma una foto. Pero si usted camina 30 metros, usted que empieza a pedir piedad, suplica por agua, siente que la piel se le quema. Terrible. A esa hora del día. Pero ¿qué pasa con una persona invidente? Se puede quemar y todo lo demás, pero no puede ver. No puede ver. El problema no está en el invidente. El problema no está en el sol, el problema está en el invidente que no puede ver. Si ese invidente, alguien dice, no, es que el problema es que hay que exponerlo a más luz. Llevémoslo a un lugar en donde el sol resplandezca todavía con más fuerza. Llevémoslo a La Guajira o a Kuwait. Él va a seguir sin ver. ¿Hay suficiente luz? Sí hay suficiente luz, pero el problema ¿dónde está? En él. Lo que ha hecho Satanás es vendar los ojos del incrédulo para que la luz no la vea. La evidencia del fuego que lo quema está allí, pero él sigue sin poder ver. ¿Por qué? Porque está ciego. La luz de Cristo no les puede resplandecer. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que emplea Satanás en todo este movimiento para tratar de que no vean la luz? Pues ese cegar lo hace a través de cosas como el entretenimiento mundano, las huecas filosofías y el hacer pensar a las personas que son más sabios que Dios. Por ejemplo, a mí me aterra cuando escucho esa frase de yo creo en Dios a mi manera. Siento profunda preocupación por una persona que me diga eso. Yo creo en Dios a mi manera. No, sí, tu iglesia es muy bonita, pero es que no. Y lo peor es que muchas veces las iglesias han caído en ese juego de querer complacer a las personas para que esa su manera de entender sea llevada a la iglesia. De hecho, y lo digo con nombre, yo no tengo problema con eso. Hace años salió un libro, creo que de Rick Warren, en donde hablaba sobre las encuestas para plantar iglesias. Y entre las preguntas que aparecían en la encuesta decía, ¿cómo quiere usted que sea el ambiente en la iglesia? ¿Cómo quiere usted que sea la música en la iglesia? Imagínese un creyente preguntándole a un hijo del diablo cómo quiere su propia iglesia. Esa es la tontería más grande que yo he escuchado. ¿Pero por qué? Satanás ha cegado el entendimiento, el Dios de este siglo,
de los incrédulos. El mismo Pablo en Efesios, un texto muy conocido, Efesios 6, del 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Dios nos manda eso. ¿Por qué? Porque el evangelio, el ministerio, el reino de los cielos está sufriendo oposición y la seguirá sufriendo hasta que Cristo regrese. Pero aquí viene la última parte. Hasta aquí hemos visto el avance del ministerio, el avance del reino, hemos visto la oposición, pero ahora veamos la victoria final. En los últimos 2 versículos aparece cómo el Señor, el glorioso Salvador Jesucristo, da la victoria, porque el reino se sigue extendiendo, los ministerios se siguen extendiendo. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios da la victoria. Dios ya venció. Desde el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos que jamás se ha detenido el avance del reino de los cielos. En el primer versículo del Nuevo Testamento, Mateo 1:1, ya desde ahí, cuando habla del libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, rey, hijo de Abraham, en quien se cumplen todas las promesas, nosotros vemos cómo empieza a avanzar el reino de los cielos allí. Ya en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo y en los otros 2 evangelios sinópticos, va a aparecer la narrativa en donde el Señor vence a Satanás en medio de una tentación en el desierto. Y eso no es solamente para darnos ejemplo a nosotros de cómo debemos vencer la tentación. Sí, hay un elemento clave de ejemplo, pero hay una realidad superior, y es que Jesucristo le propina la primera gran derrota a Satanás y luego lo sigue venciendo. Libera al endemoniado en Gadara, posteriormente reprende a Satanás que se camufla a través de Pedro, su amigo, y en el momento de más debilidad de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, nosotros vemos cómo el Señor vence a Satanás en el momento más débil de toda su vida. Dios no tiene debilidades. El reino de los cielos sigue avanzando. ¿Y qué hacemos nosotros? Predicar esa verdad. Predicamos a Cristo, es lo que dice aquí, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, es decir, como el vencedor, como el Dios todopoderoso que ha vencido a Satanás. Y esto es una realidad que nosotros no podemos negar. Cristo venció. Pero ¿cuál es la gran tragedia de una gran parte de la iglesia hoy? Predicar como los falsos profetas. ¿Qué predica el falso profeta? De todo menos a Cristo. De todo. 7 pasos para la felicidad, 5 pasos para la prosperidad, 5 pasos para una familia feliz, 4 pasos para el éxito. No, eso no solo es profundamente legalista, sino que realmente no hace justicia a toda la gloria de Dios. Con Dios no hay métodos, con Dios hay fe. Dios actúa distinto en cada persona. Pablo era consciente de eso. Sabía que los falsos profetas se predicaban a sí mismos. ¿Usted cree que ese mismo escenario trasladado a nuestro tiempo no es doloroso verlo? Qué terrible es llegar a un lugar
en donde una persona llega desesperado con su carga de pecado, sabiendo que tiene el lastre de la condenación en sus pies, y lo que escucha en la iglesia es las historias del pastor? Mi último viaje a tal parte, o cómo vive, o qué bonita familia tiene. Con todo el respeto, yo creo que a esas personas no les interesa la vida del pastor. El pastor no es el modelo a seguir. Debería tener una vida modelo, pero no es el modelo a seguir, porque él no ha hecho nada para salvarnos. El único que ha hecho algo para salvarnos, todo para salvarnos, dándonos su vida, es Cristo. Y el apóstol Pablo lo entendía. No nos predicamos a nosotros mismos. La manera de vencer la oposición diabólica en los corazones de los hombres, derribando fortalezas, es mostrando a Cristo. Siempre, siempre, siempre mostrar a Cristo como Señor. Y dice el apóstol Pablo, y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Siendo un apóstol, este hombre se pone al servicio de los suyos. ¿Por qué? Porque entiende, entre otras cosas, que servir al Señor es servirle en humildad. Entregarse como Cristo se entrega por la iglesia. El que ha sido llamado al ministerio entiende que tiene que entregarse por los suyos y predicando a Cristo. Y me gusta el ejemplo que Pablo utiliza aquí en el capítulo 6 para hablar de cómo vence las tinieblas el poder del Señor, o cómo el Señor vence las tinieblas con su poder. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones. Y aquí hay algo bien interesante, porque la cita es de Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Si usted recuerda, en esos primeros 3 versículos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios hizo todas las cosas, las hizo todas en oscuridad, los cielos y la tierra. Ahora, Dios es luz en sí mismo, pero la luz física, esa luz que conocemos, que ilumina, esa luz fue creada en ese primer día. Sí. Dios hizo resplandecer la luz cuando todo estaba en oscuridad. Y es el ejemplo de esa luz resplandeciente que utiliza para iluminar el corazón de los hombres. Volvemos al ejemplo del invidente. Aquel invidente no podrá ver jamás, a menos que ocurra un milagro en sus ojos, que le sea quitada la venda. De hecho, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, un poquito más atrás de donde estamos, compara, a partir del versículo 14, compara esa ceguera con un velo, con un grueso velo que no deja a los hombres ver más allá de sus ojos. Pero el Señor es el que quita el velo. Y el Señor es el que, en el momento que Él determina, luego de la predicación del Evangelio que también Él ordena, y por el poder del Espíritu Santo que Él usa, Él es el único que puede al incrédulo llevarlo a creer en la obra salvadora de Cristo. No hay ninguna otra posibilidad para el hombre que creer en Cristo. Escuchen, cuando una persona llega a una congregación y nosotros le decimos que Dios tiene un plan maravilloso para él, y tal vez no sea así, le estamos mintiendo. ¿Cierto? Estamos mintiendo. Porque no sabemos cuál es el plan de Dios para esa persona. Quisiéramos que se convirtieran. Es nuestro deseo. Pero nosotros no vemos más allá de nuestros ojos. Nosotros no decimos, no, tiene cara de cristiano. No. Lo único que podemos hacer es, como ministros del nuevo pacto, es presentarle el Evangelio.
Ese es el llamado general. Pero hay un llamado irresistible que hace Dios en quien Él quiere. Y cuando ese glorioso llamado irresistible resuena en los oídos y en el corazón de las personas, en donde el Señor Jesucristo le dice, vive. Y cuando esa persona escucha la voz de Dios por el Espíritu Santo y el velo se rasga de arriba abajo y puede sus ojos levantarlos al cielo y mirar el rostro sonriente de Cristo y los brazos abiertos, esa persona finalmente ha vivido, ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo más glorioso que puede ocurrir en el alma mortal, en el alma necesitada. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo allí. Vive. Esas son las palabras que anhelamos que todos los que no han escuchado el Evangelio la escuchen. Esa es nuestra oración por nuestros familiares inconversos, por nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad y de colegio. Oramos por ellos para que el Evangelio de Cristo los haga vivir. Esa es nuestra súplica. Oh Señor, que tú toques esos corazones. Bien, mis amados, en nuestro sermón dominical de hoy hablamos de 3 aspectos relacionados con el ministerio en el nuevo pacto. Primero hablamos en los versículos 1 y 2 del avance del ministerio, en los versículos 3 y 4 de la oposición que sufre ese ministerio y reino en el nuevo pacto, y finalmente hablamos de la victoria. Pero quiero despedirme con 2 reflexiones finales. Y la primera es para aquellos que nunca han recibido el Evangelio. Amigo, tú estás ciego. Tal vez observas el mundo, pero espiritualmente estás ciego y necesitado de Cristo. El Evangelio es suficiente, has sido expuesto a Él. Y lo único que nos queda es invitarte a que supliques al Señor para que quite la venda de tus ojos y puedas venir a los pies de Cristo. Es nuestra oración que así sea. Pero la segunda reflexión está dirigida para nosotros como creyentes. Amados, hemos sido bendecidos por la vida nueva en Cristo Jesús. Hemos recibido la palabra, se nos ha dado fe, se nos ha dado gracia por parte de Dios, gracia abundante. Y lo que nos queda ahora es vivir de tal manera, con un agradecimiento tan profundo en nuestra alma, que cada uno de nuestros pasos sea para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude en nuestra vida y nos ayude a avanzar y a crecer en Él en cada momento. Amén.